amén. Dios los bendiga a cada uno de los que se van conectando en esta mañana. Pues hoy toca el tercer don, que estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Es el don del discernimiento de espíritu. Pero antes de comenzar, quisiera, ¿verdad?, primeramente decir que este tema sí es muy, casi no se habla de este tema del don del discernimiento y más de este don. Creo que se habla más de otros, ¿verdad? Pero también quiero decir antes de comenzar que, como dice la palabra en Romanos, solamente aquellos que tienen al Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Y los que no tienen el Espíritu, para ellos son, las cosas del Espíritu son locura. Entonces, es un tema muy importante y hoy, primeramente Dios, ¿verdad? El Señor nos va a ir aclarando dudas porque muchas veces, como lo vimos la semana pasada, se confunde el don del discernimiento de espíritu con el don de ciencia o con el don de sabiduría, y no es lo mismo, son diferentes. Entonces hoy vamos a ver todas esas dudas, todas esas preguntas, y también que tú puedas saber si Dios te ha dado ese don y cómo desarrollarlo y cómo emplearlo y para qué sirve ese don. Entonces vamos a ver todo eso, pero antes de comenzar, en lo que se van conectando los demás, de igual manera el video va a quedar ahí grabado. Yo sé que muchos trabajan en la mañana y todo, entonces lo ven más tarde, y también va a estar en YouTube para más tarde o mañana en la mañana. Entonces, pero vamos a comenzar con una oración para que sea el mismo Espíritu Santo quien nos hable a través de la palabra y nos dé ese entendimiento de su palabra, sobre todo con este don que creo que es un don de los más importantes que hay del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor, de poder, Señor, abrir tu palabra en este día, Señor, y poderte conocer más, Señor, a tu palabra, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento, el que se nos revele, Señor, a través de tu palabra y nos haga entender y conocerte, Señor, aún más, para misma edificación de nosotros mismos y de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, Padre. Te lo pedimos, que tomes el control en este tiempo que vamos a tomar, Señor, que hemos dejado quehaceres, que hemos dejado cosas que tenemos que hacer, Señor, para poder, Señor, tener este tiempo en tu palabra, Señor, que no sea en vano, sino que sea de edificación, Señor, y que sea ese alimento que necesita nuestra alma, Señor, que sea palabra tuya, de tu Espíritu Santo, y no palabra de hombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén, amén, gloria a Dios. Bueno, lo que se van ahí conectando, el don de discernimiento de espíritu es un don. Es uno de los dones del Espíritu Santo descritos en 1 Corintios 12, 4 al 11, que voy a comenzar con toda esos versículos. Voy a leer 1 Corintios 12 del versículo 4 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual.
para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más es único, ese mismo Espíritu le da le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, ¿verdad? Entonces el don del discernimiento, como vemos aquí, es dado por el Espíritu Santo, quien reparte estos dones para el servicio del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí dice, en Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Nos dice que les da uno, ¿verdad? Un don a cada quien conforme Él decida. ¿Ok? O sea, Él tiene su propósito y tiene su llamado para cada uno. Entonces, Él decide, el Espíritu Santo, el Señor, Dios decide a qué tipo de don te va a dar. Entonces, pero también como vimos la semana pasada, Dios, el Espíritu Santo a veces puede distribuir más de un don, porque lo necesitas, porque necesitas de uno y complementas con el otro don. Entonces, cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico. Uno, como creyente, no escoge los dones, es el Espíritu Santo, dice la palabra, que reparte según la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan, porque Él ya tiene un plan para edificar el cuerpo de Cristo. Como vimos en 1 Corintios 12:1, dice, es el mismo y único Espíritu, o sea, es el mismo el que trabaja todos los dones, quien distribuye todos esos dones, pero solamente dice, Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, hoy vamos a ver qué es el don del discernimiento de espíritus, quién está operando, qué significa discernir, las fuentes espirituales que podemos discernir, características del don del discernimiento de espíritus, cómo opera el don del discernimiento, cómo desarrollar el don del discernimiento de espíritus, cuál es el propósito y cómo se manifiesta el don del discernimiento. Entonces vamos a comenzar primero. ¿Qué es el don del discernimiento de espíritus? En Hebreos 5, te voy a leer Hebreos 5, versículos 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Hebreos 5, 13 al 14. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y él no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué leemos ahí? En Hebreos 5, 13, 14 leemos que un creyente que ha madurado es más que un niño en Cristo y que un niño en Cristo es aquel que solo participa de la leche espiritual, ¿verdad? O sea, con lo primero, con lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues solamente el tema de la salvación, como lo que es el pecado. Entonces eso es lo básico, ¿verdad? Pero aquel que ya deja de participar solamente de la leche, ya empieza a comer más sólido.
¿verdad? Es como estos temas, ya un poquito más sólido. Y dice que solo aquel que ya come más sólido, que ya entiende temas más profundos, es capaz de discernir, o sea, puede saber el bien y el mal. El creyente maduro está empoderado por el Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras, porque no hay otra fuente. Esta es la única, ¿ok? A través de las Escrituras para poder distinguir entre el bien y el mal y más allá de eso. ¿Quién está operando? Ok, ¿quién está operando ese don? Cuando el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, los dones son más reales y podemos fluir en ellos de una manera que nos permite ver los espíritus celestiales, los espíritus humanos e inmundos. Discernimiento quiere decir acción de discernir, del griego diacrino, y se traduce, quiere decir como separar, apartar, distinguir, descomponer, analizar. O sea, la palabra discernimiento, más para que la podamos entender, distinguir. Distinguir. Puedes distinguir algo bueno de lo malo. Entonces es una percepción sobrenatural dada por Dios que nos permite distinguir el espíritu del hombre, es decir, lo que motiva las palabras y las acciones de las personas, ¿ok? Por ejemplo, cuando viene alguien con un consejo, ¿verdad? O con una palabra, según que de parte de Dios, y una persona que tiene el don del discernimiento de espíritu puede saber si lo que te está diciendo es algo que se le ocurrió a esa persona, algo que sale de su propio pensamiento o de verdad es de parte de Dios. Entonces, la palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior, de lo que vemos por fuera, y lo puedes llegar a ver hacia lo interno. Ver, y a través del discernimiento significa un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Puedes distinguir. Entonces, la palabra discernir significa mirar más allá de lo que vemos por fuera. Pero puedes llegar a ver lo que hay dentro, ¿ok? Son tres fuentes que podemos discernir. Tres fuentes. Dios por el Espíritu Santo, el espíritu humano o los espíritus inmundos o demonios. Son esas tres fuentes lo que el don del discernimiento de espíritu nos deja saber. Nos deja saber, podemos distinguir cuando es algo que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando es algo que viene de la persona en su carne, en su humanidad, o cuando es algo, un espíritu inmundo o un demonio. De esta manera podemos saber de qué área proviene cualquier manifestación. Por ejemplo, lo comenté la otra vez un poquito que estábamos viendo las diferencias entre el don de ciencia y el don del discernimiento, ¿verdad? Porque muchas veces lo confunden, porque igual manera es un don de revelación, al igual que el don de ciencia y de ciencia y sabiduría, el discernimiento también es dentro de ese grupo que es el de los dones de revelación. Por ejemplo, cuando una persona está hablando en lenguas y aquella, ¿verdad? Según son lenguas, o pueden que sí sean, y aquella persona que tiene el don del discernimiento puede saber si las lenguas que está hablando son inventadas por ella, o sea, es una actitud humana, o si son del Espíritu Santo o son demoníacas.
Entonces, también podemos discernir los espíritus inmundos, sus planes, el trabajo destructor en una persona, o familia o iglesia, de tal manera que puedes conocer los planes del enemigo y puedes llegar a saber cómo contrarrestarlos. Este don debería ser muy activo en la iglesia para hacer un trabajo de consejería de calidad, porque así también, ¿verdad? Teniendo el don del discernimiento de espíritu, tú puedes saber qué es lo que está pasando con esa persona cuando viene y te pide un consejo. Entonces, también como de guerra espiritual, también de intercesión por las almas, es muy útil para todos los que tienen liderazgo pastoral, sobre todo el liderazgo pastoral. A través de este don, ¿verdad? Dios permite distinguir, o sea, discernir el carácter espiritual de la persona y la fuente de las acciones y los mensajes. O sea, puedes distinguir: eso es de Dios, eso no viene de Dios, eso viene del hombre. Entonces tenemos el ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un siervo del Señor que tenía este don. Y hablo de Pedro. Acerca de Simón el mago. También, vamos a ver ese versículo, está en Hechos 8. En Hechos 8, 21 al 23, voy a leer. Dice: así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Bueno, me vine desde el 8, pero voy a irme hasta el 21. Dice: tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Voy a leerlo desde el 18, desde el 17. Dice: entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro les respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de Pedro acerca de Simón el mago. Pedro estaba, ¿verdad?, junto con los demás discípulos, Pedro y Juan, pues dando la palabra, dando el mensaje en Samaria, y vio este hombre, Simón el mago, vio que ellos ponían manos y el Espíritu Santo descendía sobre esas personas. Y él, como era un mago, ¿verdad? Él era uno que se dedicaba a eso, a hechicería. Él trató de comprar el don de imponer manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que Pedro se da cuenta, ¿verdad?, lo que había en el corazón de Simón.
¿De dónde venían? O sea, él pudo ver pudo saber de dónde venían las acciones de Simón el mago. De dónde venían de un espíritu amargado. Y Pedro pudo discernir el espíritu del mago y vemos aquí que lo reprendió duramente. Entonces, eso es una de las cosas que hace el don del discernimiento de espíritu. Tú puedes saber las intenciones de la persona cuando es algo de Dios o cuando hay algo mal en su corazón. Voy a leer otra vez lo que Pedro le dijo a él. Le dijo, tú no tienes parte ni derecho de esto. O sea, está reprendiendo al espíritu que trae dentro. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver, aquí vemos, puedo ver, o sea, lo dijo con toda la seguridad, puedo ver. Le dijo, puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces, eso es discernir, ver lo que hay dentro de la persona. Si hay amargura, si hay envidia, si hay algo que no es de Dios. Entonces, eso es la primera definición que di, ¿verdad? Que discernimiento es poder ver más allá de lo que tus ojos ven por fuera, sino ver hacia adentro, hacia adentro. ¿De dónde vienen las acciones de tal persona? Cuando operamos el don del discernimiento, podemos probar los espíritus en las profecías. Ahí está. Ahí. En las profecías, en las lenguas o la interpretación de lenguas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes el don del discernimiento de espíritu, tú puedes saber cuando vienen y te dan una palabra que según que ahorita anda muy de moda y el Señor dice y el Señor me dijo y el Señor te dice así, ¿verdad? Aquella persona que tiene el don, que opera en el don del discernimiento de espíritu, rapidito se da cuenta cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Cuando viene de Dios o cuando simplemente la persona se lo está inventando. También puede discernir y distinguir las lenguas, como lo dije anteriormente. Si escuchan a alguien hablar en lenguas, tú puedes saber, el que tiene el don del discernimiento puede saber si esas lenguas son del Espíritu Santo o son ensayadas. Sí, ensayadas o, ¿verdad? Que se las inventa y nomás racataca y ya. O puedes saber si son demoníacas, porque los demonios también hablan en lenguas. Entonces, aquel que tiene el don del discernimiento puede distinguir los espíritus en las profecías, en las lenguas o en la interpretación de lengua y también las acciones de las personas. También podemos usar el don del discernimiento para sanidades, para liberación o para saber qué espíritus están involucrados. Porque muchas veces, hay enfermedades y espíritus de enfermedad y hay manifestaciones demoníacas, pero también hay gente rebelde. O sea, ¿a qué voy con esto? Hay enfermedades que simplemente son trato de Dios. Dice la palabra, por tu llaga hemos sido sanados. En Cristo, Él
es mi sanador, ¿verdad? Por tus llagas yo ya fui sana. Pero no es que estamos en Cristo y no nos vayamos a enfermar, ¿verdad? Obvio, eres humano. No, papá, voy para allá. Eres humano y te vas a enfermar. Te vas a enfermar, ¿verdad? Pues una gripe o algo. O sea, nuestro cuerpo humanamente también puede fallar, ¿ok? Pero hay otras ocasiones cuando estamos tratando una enfermedad por un espíritu de enfermedad. Por ejemplo, una vez me pasó una experiencia que tuve en el 2021, enero del 2021. Sí, ve para allá, papá, con papá. En enero del 2021, a mí me detectaron de repente, fue un de repente. Yo empecé con mucho dolor en mi pierna, en una pierna derecha, y mucho dolor, y solamente durante las noches. Entonces, voy, me checo, me hago unas radiografías, algo está pasando porque era un dolor muy, muy intenso que con nada se quitaba. Y cuando me dan el diagnóstico, me hablan y me dicen que mis radiografías había salido algo que no estaba bien, que mis radiografías no se veían nada bien, que habían encontrado algo. Me mandan a hacer un MRI y me lo hicieron sin contraste, que es el líquido que te inyectan aquí por la vena para poder ver bien con claridad, más con claridad por dentro del cuerpo en la computadora, pero ese me lo hicieron sin ese contraste. Entonces, me mandan con un especialista, llegan a tener las radiografías y llegan a tener ese MRI y me diagnostican con un tumor en la pierna, en el hueso. Me mandan a hacer otro MRI con contraste. Cuando yo estaba trabajaba yo para una hermana en Cristo, una hermana en Cristo ya ancianita, ya de edad avanzada, 80 y tantos años. Dios a ella la usa en sanidad. Ella tiene el don de sanidad, ora por las personas y si es la voluntad de Dios, la persona se sana. Yo trabajaba para ella y le platico y le digo, ore por mí porque mañana tengo cita, me van a dar los resultados del último MRI que me acaban de hacer con contraste. Y ella, que es a lo que estamos hablando, tienes que tener, si tienes el don de sanidad o el don de liberación o el don de también de ciencia, tienes que tener don de discernimiento, ¿ok? Porque se complementan los dos. Lo necesitas, lo vas a necesitar. Entonces ella simplemente con yo decirle eso, ella pudo discernir y dijo, no. Dijo, eso no es de Dios. Eso es un ataque del enemigo en contra tuya. Me dijo, párate y voy a orar por ti. Dijo, yo ahorita estoy en ayuno. Ella ayunaba 3 días a la semana. Y me dijo, yo ahorita estoy en ayuno, voy a orar por ti. Dijo, eso es un ataque porque te quieren detener. Oró por mí. Literal, la presencia de Dios descendió en su casa de ella y me dijo, tienes los CDs, porque te dan aquí las radiografías o MRIs, te dan en CDs. Me dijo, ¿los tienes? Sí, los traigo en el carro. Tráemelos. Voy a orar por esos CDs. Reprendió en el CD, el último que me habían hecho con contraste. Reprendió en ese CD y me dijo, ve confiada mañana a tu cita. Tú no tienes nada.
Eso no es de Dios, no es ni nada humano, ni nada de parte de Dios. Eso fue un ataque, pero ya, se fue. Cuando voy a la cita, al siguiente día en la mañana, para la sorpresa, no era para mí, sino para los doctores. Yo iba ya confiada, pero para la sorpresa de los doctores, en el último MRI no apareció nada. No había ya nada. Y también desde que ella oró por mí, ya no tuve dolor esa noche, ni nunca más. Entonces, pude ver el poder de Dios, y allí empecé a aprender que también si tienen el don de sanidad, obvio, tienen que tener el don de discernimiento para poder saber distinguir si esa enfermedad viene de un espíritu malo como ataque o viene de parte de Dios, porque es un trato de Dios que está haciendo contigo, porque también Dios nos habla a través de la palabra y no hacemos caso. Entonces dice Dios, bueno, necesitas una disciplina para que así, ¿verdad?, escuches y hagas lo que yo te estoy mandando a hacer. O simplemente algo natural, causa natural del cuerpo, ¿verdad? Como una gripita, pues oye, te la pasas comiendo pura azúcar, harina, pues como no te va a dar diabetes, o en fin, ¿verdad? Entonces el discernimiento ahí también te permite poder saber que para poder saber en cómo orar en una sanidad, cómo orar en una liberación, ministrar en una liberación también, que para poder saber qué es lo que está involucrado. Más después, años después de eso, bueno, tiempo después, me pasó, estaba en una vigilia y el Espíritu Santo me mandó, me puso en el corazón ir a orar por un hermano, una persona que estaba ahí, un hombre, que estaba enfermo del riñón. Entonces, cuando yo oré y puse mano en la persona y empecé a orar por él, por misericordia, que el Señor tuviera misericordia y lo sanara, en ese momento yo supe que lo que él estaba teniendo no era un trato de Dios, lo que le estaba sucediendo, sino era un espíritu malo. Porque en ese momento, cuando yo termino de orar por él, fue como un viento, como un aire que me aventó. Sentí como un aire, un viento que me aventó. Y me sentí así como que hasta como que casi como que me hizo para atrás el aire que salió, como que un aire que me aventó desde cuando yo oré por él. ¿Qué pasó? Al siguiente día, en la mañana, yo amanecí con un dolorón, pero dolorón en mi parte del estómago. Llego al hospital porque no aguantaba el dolor, tuve que irme al hospital, no podía estar ni sentada, ni acostada, ni parada, menos caminar. Y para mi sorpresa, y si fue sorpresa, me dice el doctor, es que para los síntomas que tienes, algo está pasando con tu riñón. Yo dije, ¿con mi riñón? Sí, con tu riñón. Dijo, te voy a hacer unos estudios y todo. Yo dije, ¿cómo? Empecé a orar a reprender todo porque me acordé. Dije, oré hace días. Había sido esa vigilia, ya me acordé, fue un viernes y eso me pasó un lunes. A los 2 días, ya, a los 2 días yo amanezco con ese dolor. Y yo me acordé, dije, el Señor que oré por su riñón, pues fue como ataque, ¿verdad? Como que tómala porque algo hizo Dios.
Entonces, allí así es también como tú te puedes dar cuenta simplemente al interceder, al orar, tú y teniendo ese don de discernimiento, tú puedes saber de dónde viene lo que está pasando con esa persona. También podemos discernir cuando algo proviene del enemigo o proviene de Dios, o cuando alguien también se quiere hacer pasar como un creyente y no lo es, o un creyente también que está bajo un pecado que no se ha arrepentido y quiere hacerle creer a los demás que está en santidad. Esa persona que tiene el don del discernimiento puede saber, muy bien puede saber si la persona de veras, como aquí Pedro lo supo a través del don del discernimiento, que este hombre no quería en realidad el Espíritu Santo en él. En él había envidia en su corazón y para eso trató de comprar el don del Espíritu Santo, que era el don para imponer manos y que el Espíritu Santo descendiera sobre las personas. Y Pedro tenía el don del discernimiento y le dijo, lo reprendió y dijo, mejor arrepiéntete porque puedo ver que en tu corazón solamente hay envidia. Entonces, eso es discernimiento. Cuando tú puedes saber si la persona de veras está recta, está derecha con Dios o no. O hay algo que no está bien. O también el por qué no crece, por qué no fluye, por qué esto, por qué el otro. El Espíritu Santo a través del don del discernimiento te puede mostrar y tú puedes ver lo que hay en esa persona. También, ¿verdad? Voy a leer en Primera Juan. En Primera Juan 4:1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo, ¿verdad? Entonces, también eso es distinguir, descubrir lo verdadero de lo falso. Las características del don del discernimiento de espíritu, ¿cuáles son? Este don es un don muy delicado y puede ser peligroso cuando no actuamos con responsabilidad. Número 1, este don no es para detectar las faltas de otra persona. Número 2, no es tampoco tener telepatía o poder leer las mentes de otro. No tiene nada que ver con eso. Número 3, nada tiene que ver con espiritismo o con actividades ocultistas, ni mente en blanco, ni levitación o cosas semejantes. Número 4, no está relacionado con la ciencia, como por ejemplo, nada tiene que ver el don del discernimiento de espíritu con psicología, con psiquiatría o con algunas prácticas similares. Cuando este don está activo, podemos ver lo que con nuestros ojos naturales no podemos ver. Y eso puede ser peligroso porque al saber más de lo que tus ojos ven sobre la persona, puede hacerte cambiar tu actitud ante esa persona. Entonces, es muy delicado ese don. Por eso el Espíritu Santo, volvemos al principio, decide a quién le da y qué tipo de don le da a cada quien. Porque es muy delicado. ¿Cómo opera el don del discernimiento? Primeramente, número 1, es un sentimiento íntimo. O sea,
Aquellos que tienen el don del discernimiento de espíritu, percibimos el mundo espiritual a través de la sintonía con el Espíritu Santo. Aquel que tiene el discernimiento de espíritu, por ejemplo, y entras a una casa o entras a una iglesia, una congregación local, lo que sea, esa persona es muy sensible y puede sentir si la presencia del Espíritu Santo está en ese lugar o está otra cosa. Entonces, puedes percibir qué es lo que está dentro de ese lugar. Somos los que tienen este don muy sensibles y sabes cuando algo está ahí. Cuando hay algo que está ahí, también eres sensible y sensible al corazón de las personas. Cuando vemos el interior del corazón de las personas. Por ejemplo, si alguien que está en intercesión y vas y oras y tienes el don del discernimiento de espíritu, vas y oras por una persona, pones mano, a través del discernimiento de espíritu, puedes llegar a sentir el dolor de esa persona por la que estás orando, o puedes llegar a sentir lo que hay en esa persona. Por ejemplo, si es dura de corazón, tú sientes esa dureza, tú la sientes. Si esa persona está afligida, tú y oras por ella, pones mano en esa persona, tienes el don del discernimiento, tú vas a sentir su aflicción. También, o por ejemplo, visitas a alguien, le estás dando palabra y esa persona a la que le estás dando palabra, o vas a orar por ella, o estás hablando con esa persona de la palabra, lo que sea, la visitas, pero esa persona batalla como con ansiedad, depresión. La que tiene o el que tiene el discernimiento de espíritu va a sentir esa ansiedad. O oras por alguien que tiene el espíritu de temor, la que tiene el discernimiento va a sentir un temor, lo va a sentir, o sea, pueden sentir porque te hace muy sensible, muy sensible, y también sensible al corazón de las personas. Pueden llegar a sentir el dolor de esa persona por la que están orando. Y eso te hace ver también el interior del corazón de la persona. Aquellos que tienen el don de discernimiento pueden saber lo que hay en tu corazón. Como leímos ahorita en Hechos con Pedro, que él pudo ver lo que había en el corazón de ese mago. Y lo voy a volver a leer en Hechos 8:21. Perdón, 21. Le dice, tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice el 22, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y dice el versículo 23, porque puedo ver, le dijo, que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. O sea, le estaba diciendo, puedo ver lo que hay dentro de ti. Puedo ver lo que hay dentro de tu corazón. Eso es discernimiento. Te quiero leer también en Lucas. Vámonos al Evangelio de Lucas. En Lucas 6, versículos 7 al 8. Dice, otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba.
Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante, ¿verdad? Entonces ahí también pudo ver él, ¿verdad? Aquí dice el pensamiento. El pensamiento. Dice en el versículo 7, en el versículo 8, pero Jesús sabía lo que pensaban. O sea, él pudo saber las intenciones. Él sabía las intenciones que había en el corazón de estos hombres. Asimismo, eso es percibir. Es percibir, es que tú ya sabes, tú lo sientes, tú lo percibes, ¿verdad? Número 2, este don opera, el don del discernimiento, también con la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios se hace muy clara, muy clara. O sea, la escuchas audible, así. Y recibimos información. Por eso este don es parte del grupo de los dones de revelación, porque estás recibiendo información que concuerda con lo que está pasando y sabemos que es Dios mismo ayudándote a realizar la tarea que estás desarrollando, ya sea una intercesión, que estás orando por alguien, ya sea ministrando en una liberación o en fin, o sea, en lo que Dios te esté usando, o que vas a orar por una persona que necesita sanidad también, los que tienen sanidad, o vas a dar un consejo, porque también los que dan tienen el don de ciencia, el don de sabiduría, tienen que tener también el don del discernimiento, porque así mismo se va a hacer una consejería mejor, porque viene de parte de Dios, viene la claridad de parte del Espíritu Santo, no de lo que tú crees o lo que tú piensas. Entonces, número 3, a través de este don podemos ver el mundo espiritual. El don del discernimiento, hagan de cuenta que se activan los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, se activan también espiritualmente. Oído, vista, tacto y boca, el sabor, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que es la que dije primero, que es el percibir. El percibir, hagan de cuenta que es el tacto, tocar. El tacto es percibir. Vimos que a través del don del discernimiento se manifiesta también con la voz de Dios. ¿Okay? Es el Espíritu Santo quien te va a hablar y lo vas a escuchar, literal, en el oído. Entonces se activa el oído. Número 3, a través de este don podemos ver el mundo espiritual. Se activa la vista, los ojos espirituales. Por ejemplo, pueden pasar fotografías espirituales en nuestra mente de lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir. También el don es manifestado por medio de sueños, de visiones. Y sueños que suceden en momentos específicos donde hay una conexión con el Espíritu Santo. Entonces, también, se activa el don del discernimiento con la vista, porque pueden ver literal, con sus ojos, pueden ver lo que hay si en esa persona hay algo mal que no es de Dios. O sea, por decir, está alguien ahí dando la palabra o está alguien cantando, no sé, o sea,
vamos a suponer, está la persona del discernimiento como cualquier creyente aquí entre todos los creyentes, y está alguien arriba en el púlpito o en el altar, y aquella que tiene el don o aquel que tiene el don del discernimiento, pues tiene activados sus ojos espirituales y puedes ver el mundo espiritual. Entonces, literal, puedes ver algo que no es de Dios en esa persona. Si esa persona no tiene lo que es de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Por eso aquí leímos en Hechos 8, que luego Pedro se dio cuenta porque algo vio en este mago, y le dijo, tú no tienes, lo reprendió, tú no tienes parte ni suerte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo supo eso Pedro? Porque tenía el don del discernimiento. El discernir puedes ver más allá de lo que tus ojos naturales ven, y que ven lo que hay dentro. Y eso solamente te lo puede decir Dios, el Espíritu Santo. Entonces, se activa el don, es poder ver también el mundo espiritual. Pueden pasar fotografías espirituales en la mente, también por medio de sueños, visiones, o momentos específicos donde hay una conexión, tienes una conexión con el Espíritu Santo, y está una persona ahí y tú ves algo no bueno en esa persona, algo raro, algo que no es de parte de Dios, y lo puedes ver y puedes darte cuenta que esa persona, ¿verdad? Pues está dando otra cara que no es. También las personas que se mueven con este don del discernimiento son aquellas que están involucradas de una manera directa en sanidad interior, en liberación, en intercesión profética y guerra espiritual. Como lo dije al principio, si Dios te ha dado el llamado del don de sanidad, obvio también te va a dar el don del discernimiento, porque lo necesitas para complementar el don de sanidad, para que puedas saber, ¿verdad?, si la enfermedad por la que vas a orar en esa persona es de un espíritu malo que está atacando tu cuerpo, o es un trato de Dios que tiene contigo, o es simplemente pues algo, ¿verdad?, físico, humano del cuerpo. Entonces necesitas el don. Aquellos que tienen también el llamado de sanidad interior para sanar la mente y el corazón, el alma, ¿verdad? Necesitan también el don del discernimiento para poder saber si es algo que necesita sanidad interior, o si es de liberación, o si cuando estás dando, son intercesión profética, o Dios te usa en guerra espiritual. Porque pues tienes que saber, necesitan el don del discernimiento de espíritu para poder saber con qué están batallando, con qué van a pelear, por qué van a orar, por qué vas a interceder. Entonces, toda persona que se mueve con este don es porque están involucradas de una manera directa en sanidad interior, en liberación, en intercesión profética, en guerra espiritual o sanidad física. Igual. Las percepciones físicas, podemos sentir los espíritus a través de lo que sentimos físicamente. Por ejemplo, un dolor en alguna parte del cuerpo nos indica un espíritu de enfermedad. Como ahorita conté, ¿verdad?, en la experiencia que yo tuve cuando yo oré por una persona que estaba teniendo problemas de riñón.
del riñón y a los 2 días yo amanezco con un dolorón y voy al hospital y me dicen que es mi riñón. Y yo, ¿cómo? Pues si yo nunca he tenido nada en mi riñón. Y empecé a orar ahí en el hospital, a reprender. Me hacen los estudios y mis estudios salieron bien y salí ese mismo día para mi casa. Pero después, porque me acordé cuando me dijeron, es que hay algo, parece, los síntomas que tienes es algo de tu riñón. Y yo dije, ¿cómo? Y me acordé, dije, oh my God, el hombre por el que oré, que tenía problemas del riñón. Entonces, así, ¿verdad? A través de un dolor físico y oras por alguien, te das cuenta que era un espíritu de enfermedad. También, como se hace sensible el cuerpo cuando tienes el don del discernimiento, un dolor de cabeza te indica un espíritu de opresión, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cuando estás en un lugar, vas a hacer una visita o estás en una congregación y hay alguien con un espíritu de opresión, aquel que tiene el don del discernimiento va a sentirlo, lo va a percibir como con un dolor fuerte de cabeza. Por ejemplo, el espíritu de opresión, voy a mencionar uno aquí para que más o menos entiendan. Por ejemplo, los que tienen depresión, los que tienen ansiedad, más bien y depresión, falta de perdón, todo eso, amargura, lo pueden percibir y comienza con, y te empiezas, estás ahí y empiezas a sentir el dolorón de cabeza, de la amargura, de lo que trae esa persona. Y también teniendo el don del discernimiento de espíritu, tú puedes saber quién es. Puede haber 100 gentes, 100 personas, y es como que algo se activa el Espíritu Santo y te indica quién es. ¿Para qué? Para edificación, para que vayas y ores, para que vayas y intercedas y para que eso de esa persona se vaya, esa opresión se quite. O sea, no es que te lo va a mostrar nomás ahí para que sepas, no, te lo va a mostrar y te lo va a dejar saber para que ayudes a esa persona, para que vayas, intercedes, para que vayas y ores, para que vayas y des la palabra, en fin, a esa persona. Pero para eso mismo tú tienes que saber. Y con los que tienen el don del discernimiento, pues así saben. Oh, es un espíritu de opresión, entonces saben, porque es cuando la opresión está dura, la cabeza no la aguantan y hasta el aire se te va al aire, y hasta que oras por esa persona, lo ministras, se te fue todo, se te fue el dolor de cabeza, en fin. También a través del olfato, ¿ok? Como ahorita dije, el don del discernimiento es también, se te activan todos tus sentidos que tenemos físicos, se activan espiritualmente, vista, oídos, tacto, olfato y gusto. A través del olfato percibimos espíritus inmundos, o sea, empiezas de repente un olor feo, un olor horrible, pero horrible. Un olor que buscas qué es, ¿verdad? Buscas y no hallas qué es. Entonces, a través del olor, del olfato, se pueden percibir espíritus inmundos. ¿Cuáles son? Drogas, vicio y brujería. Drogas, vicio y brujería. Vicios, pues vicios de cualquier tipo, ¿ok? Vicios, algo que esté enviciado la persona, o drogas o cualquier brujería. Apesta, es un demonio que apesta. Los demonios esos apestan. Entonces, aquella que tiene el don del discernimiento, lo puede oler y así darse cuenta qué es lo que está ahí. También la palabra de ciencia, la sabiduría y la profética. Dios
aquellos que tienen, por eso lo vimos primero vimos esos dos dones, el de ciencia y el de sabiduría. Los que tienen esos dones también tienen el don del discernimiento, porque a ellos también Dios les puede dar una palabra profética con el fin de dar a conocer el mundo espiritual en los niveles que hemos definido. ¿A qué te ayuda el don del discernimiento de espíritu? ¿Para qué te ayuda? Ok, es una herramienta muy poderosa para poder ministrar en consejería, como lo dije ahorita, personal, porque así puedes saber qué es lo que está pasando y qué es el mejor consejo que puedes dar o cómo orar por esa persona. Y también para sanidad, como ahorita dije, porque puede ser un espíritu de enfermedad, puede ser un trato de Dios, o puede ser simplemente pues algo normal, algo que pues si no te cuidaste, no cuidas lo que comes, no cuidas tu cuerpo, pues obvio tu cuerpo se va a enfermar, ¿verdad? Entonces puedes distinguir con este don del discernimiento, y también pues es básico para la liberación, porque tienes que saber también si lo que está pasando con esa persona es algo demoníaco o es algo humano, que ella se lo está ahí nomás queriendo hacer show, o ¿verdad? O qué es lo que está pasando, o es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces es manifestado mucho más continuo en personas. Se manifiesta, se usa, lo usan más aquellas hermanas que ministran intercesión profética, guerra espiritual, que es lo que más se ve, ¿verdad? Guerra espiritual, porque tienen que saber con cómo orar, con qué estar batallando, y pues con el don del discernimiento. Si Dios los usa en eso, en intercesión profética, en intercesión, en guerra espiritual, en sanidad, obvio, Dios también les va a dar el don del discernimiento, porque lo ocupan, se complementa. No es lo mismo, se complementa. ¿Cuál es el propósito de este don? Consiste en la protección del cuerpo de Cristo, porque protege al cuerpo de Cristo de los espíritus malignos que tratan de estorbar el evangelio. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que a menudo vienen y lastiman y dividen. O sea, aquel que tiene el don del discernimiento puede saber quién es cizaña, quién es trigo, o sea, todo lo pueden saber. El don protege al cuerpo de Cristo contra también las falsas enseñanzas, él sabe, ¿ok? Aquel que tiene el don del discernimiento sabe cuando se está hablando lo que es la palabra de Dios. A esta protección es posible la edificación del cuerpo de Cristo. Como todos los dones del Espíritu Santo, el propósito principal es edificar la iglesia del Señor. Entonces, ellos, los que tienen el don del discernimiento, están con sus antenitas de mimí bien activas y pueden saber. Y muy difícil caer en el engaño, tanto de la palabra, tanto de una manifestación, tanto de cualquier cosa. El don también lo protege al cuerpo de Cristo, como les digo, contra las enseñanzas falsas, y a través de este don podemos definir a qué fuerzas espirituales nos estamos enfrentando. Como ya lo dije ahorita, para saber cómo saber orar. El mundo espiritual es real como el mundo físico. El enemigo no puede tomar ventaja de nosotros cuando tenemos conocimiento de la forma en que él actúa. Por eso, ¿verdad? Asimismo, también el don del discernimiento te deja saber quién es, qué es y qué trata de hacer, para que así también podamos saber cómo, ¿verdad? Orar
contrarrestar eso, contraatacar. El enemigo no puede, como les digo, tomar ventaja de nosotros. Voy a leer aquí, lo dijo Pablo en 2 Corintios. Muy importante, en 2 Corintios 2, del 10 al 11. Dice, de hecho, 2 Corintios 2, del 10 al 11. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, ¿verdad? Entonces, si tú conoces cómo él trabaja, cómo él se mueve, cómo es que él ataca, cómo es que él hace lo que hace, entonces ahí tú tienes ventaja sobre él y no él de nosotros. Al discernir podemos tener autoridad sobre los demonios y actuar en su contra para reprender y abrir los cielos bajo la voluntad del Señor. Entonces, como lo hizo Pedro, como lo vimos ahorita en Hechos 8, como él reprendió a este mago y le dijo, mejor arrepiéntete y pídele perdón al Señor, ¿verdad? Y lo reprendió. Entonces, ¿cómo se desarrolla este don? Voy a leer en Hebreos. En Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, si Dios te dio ese don, el don del discernimiento de espíritu, ¿cómo lo desarrollas? Ok, cuando hablamos de alimento sólido se refiere a un mejor entendimiento de la palabra, ejercitado, o sea, un entendimiento ejercitado de la palabra nos da una idea de que la persona con este don es una persona diligente, es una persona acostumbrada al estudio de la palabra y a la meditación. Es a través de la misma palabra, porque ella es la fuente del Espíritu Santo del Señor, fue inspirada por él, es la fuente de todo cristiano, de todo conocimiento para nosotros. Si no tenemos una diligencia con la palabra de Dios, ¿cómo queremos conocer a Dios? Tienen que ir las dos cosas de la mano, la experiencia con el conocimiento de su palabra. Las dos. No puedo nomás tener experiencias y no leer la palabra o no entender la palabra. Entonces, a medida que vas alimentándote de la palabra de Dios y siendo diligente. Diligente quiere decir disciplinado, de que leo la palabra todos los días, medito en ella y no nomás me agarro un proverbio por día o un versículo al día, un versículo en la mañana y ya. No, habla de meditar, de comprender, de estudiarla, eso de poder sacarle todo lo profundo a la palabra. Eso es lo que hace que tu mente esté ejercitada en la palabra de Dios y te da una mejor aplicación de la verdad revelada de Dios en su palabra. O sea,
que lo que estás aprendiendo, lo que te da entendimiento, pues lo aplicas a tu vida, porque ¿de qué va a servir tener conocimiento y no vivirla, no hacer lo que sabes? Entonces, a la meditación es una persona, aquella que tiene el don del discernimiento bien desarrollado, que dices, ¿te has dado cuenta que Dios te dio ese don? Ok, pero tienes que, para que puedas saber, ¿verdad? Y que sea efectivo y que pueda ser de edificación para la iglesia, lo tienes que desarrollar. Es como la fe. Todos venimos a Cristo con un granito de fe, ¿verdad? Todos. Pero ya cuando se habla de una gran fe, pues ¿cómo llegaste a tener esa gran fe? ¿Por qué? Por medio mismo de la palabra del Señor y de la experiencia. Las dos cosas van juntas, porque el Señor te va mostrando a través de la experiencia, mira, yo soy real. No nomás es lo que lees, sino que la palabra se hace real en tu vida. Entonces así va creciendo tu fe. Va creciendo tu fe. Por eso los problemas nunca van a ser los mismos. Al contrario, tal vez cada vez sean peores y más grandes. Pero ahí tú ejercitas tu fe porque dices, si Dios me sacó de esta, también me va a sacar de esta y también me va a sacar. Entonces va creciendo tu fe y asimismo todo don se tiene que ir desarrollando. No podemos quedarnos como niños, como dice aquí, solo con la leche. Cristo me salvó, Cristo me ama y Cristo me perdonó. No, o sea, tengo que desarrollarme y dejar la leche como un niño. Un niño no puede crecer solamente con la leche. Un niño necesita carne, necesita sólido. Entonces así nosotros también, si no vamos a terminar todos desnutridos espiritualmente, necesitamos, ¿verdad?, ser diligentes. Aquel que tiene el don del discernimiento de espíritu está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación. Y de tal manera, con frecuencia, ese creyente se ha visto en necesidad de aplicar lo que ha aprendido en situaciones de la vida diaria que le han permitido llegar a tener sus sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error. Va junto conocimiento y experiencia. ¿Por qué? Porque tienes que tener la experiencia, sino cómo entonces voy a aplicar lo que está aquí, ¿verdad? Pues a través de la vida diaria. Y Dios te pone en situaciones, así como yo ahorita conté, ¿verdad? Algunas, solo 2, 3 experiencias que tuve, porque es a través de las situaciones de la vida diaria que te permite llegar a tener todos tus sentidos bien ejercitados. Entonces cuando te vuelve a pasar otra cosa, ya sabes. Y es una bendición tener este don. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu lo que hace es que ilumina la mente del creyente para poder entender su palabra con claridad cuando éste se dispone a escudriñarla con la intención de aplicarla a la vida diaria. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber que lo que se está diciendo, lo que se está predicando, lo que se está enseñando es verdad? Si ni yo la conozco. Por eso, hoy en día, ¿verdad?, lamentablemente hay tanto error, hay tanta secta, hay tanto porque nos conformamos con lo que oímos, pero no nos da flojera ir a buscar a ver si es cierto. Entonces, no, siempre tengan su Biblia, siempre tengan un cuadernito para anotar y luego en otro día o en otro ratito que tengan chance, búsquenlo y cerciórense de que sí sea así y así mismo, y así te vas a ir, vas a irte ejercitando y entonces esos dones que el Espíritu Santo te ha puesto en ti se van a ir desarrollando, pero no se van a desarrollar si no comemos palabra, porque esta es la principal revelación de Dios, la palabra. Entonces,
como hoy en día, tanta profecía que hay, por ejemplo, que te dicen, Dios te va a bendecir con un carro y una casa y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Cuando venimos al conocimiento de la palabra, aquí el Señor no le interesa más darte un carro y una casa, le interesa primeramente tu corazón, le interesa primeramente lo interno, no lo externo. Entonces, ¿para qué el Señor me va a querer dar una casa y como dice la palabra y que mi alma se pierda? Pues no, ¿de qué vale eso, verdad? Tener todo y que mi alma se pierda, pues no. Entonces, asimismo, a través de la palabra tú puedes ir a distinguir, y si tienes el don del discernimiento, pues los sentidos espirituales se van a despertar, tu vista, tu oído, tu tacto que puedas percibir, tu olfato, todo se va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando el don, pero principalmente es con la palabra y también orar, aquellos que tienen intimidad con el Señor, orar, la palabra y el ayuno. El ayuno es primordial también para cualquier don. Cuando Dios te da un llamado y te da un llamado especial, todos tenemos llamado, que el llamado para todos es el mandato de la gran comisión, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura, a toda persona, el mensaje de salvación, pero también la Biblia dice que Él nos ha dado un llamado especial, un propósito especial. Entonces, para que ese propósito especial en cada uno de nosotros se cumpla, pues Él dio dones, como leímos ahorita en Corintios, dio dones específicos, dio talentos. Entonces Él los dio, ¿para qué? Para que se cumpla, depende, y no es de que, ay, yo quiero ese don, ay, a mí me gusta ese don, pues a mí me puede gustar, pero si no está en el plan de Dios, no me lo va a dar. Entonces, pero como decía la semana pasada, todo pastor, todo líder espiritual debe anhelar todos los dones, los debe anhelar, pero al fin y al cabo el Espíritu Santo es el que decide si te los da o no te da ese o cuál te da. No porque seas pastor o no porque seas líder vas a tener todos los dones, no. Pero si es el Espíritu Santo el que escoge qué don te va a dar, y si no te da ese, pues entonces por eso se ora y se pide al Señor, manda siervos tuyos con esos dones que tu iglesia necesita para que seamos edificados unos a otros. Yo puedo tener un don, la otra hermana tiene otro don, y así, y todos se complementan al fin y al cabo. Se complementan, y todo es para ser de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y este don del discernimiento es un don, este don es de gran bendición, y por eso mismo, pero también, como vimos, es muy delicado, y saber cómo manejarlo, porque muchas veces sí te puede cambiar hasta la actitud o la manera de ver a la persona cuando sabes que Dios te muestra más de lo que hay dentro del corazón de la persona. Pero también tienes que saber, ¿verdad? Entender de que si te lo está mostrando o te lo está diciendo, te lo está revelando de esa persona, es para que vayas y seas de edificación para esa persona, ya sea con una oración, ya sea con la palabra, no sé, en lo que el Señor te use, en el llamado que tengas, pero es todo viene también, comienza con la palabra de Dios. La mente del creyente se empieza a abrir, ¿verdad? Esa mente, y puede entender su palabra con claridad cuando se dispone a escudriñarla con la intención de aplicarla a su vida. Entonces,
pedir ese entendimiento de su palabra, ese discernimiento. Y si no, el Espíritu Santo no nos da ese don del discernimiento, pues entonces, Señor, manda siervos tuyos con ese don a tu iglesia, porque es muy necesario para misma edificación de la iglesia, ¿verdad? Porque pueden ser usados tanto en liberación como sanidad interior o física, profecía e intercesión, pero también, ¿verdad? Para que pueda ser de protección para la iglesia, porque un hermano o hermana con este don ayuda a proteger el cuerpo de Cristo también del engaño de tantos predicadores que la verdad se pasan, de tantos según profetas que también se pasan de veras, y una persona, un hermano, una hermana con ese don es de gran bendición porque protege a los siervos de la iglesia, a la congregación, y pues que más que nada, ¿verdad? Se basa todo a través de la palabra de Dios, porque todo don es dado por el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos, y pues que haya sido de gran bendición, que sea de bendición esta enseñanza, y pidámosle al Espíritu Santo que de esos dones que tan necesarios son para el cuerpo de Cristo, y que si los tenemos, pues nos ayude a desarrollarlos para que seamos aún más de edificación, y sobre todo, pues la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque todo proviene de Él y del Espíritu Santo. Uno no es nada ni nadie sin Él, entonces la gloria sea para Él. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima, hermanos. Dios los bendiga.